Hola, buenas tardes. Bueno, en los próximos minutos voy a exponer sobre el tema de NSIP. Primero quiero agradecer a la doctora Cuadrelli de haberme invitado a exponer en el curso de neumonología del Hospital del Sanatorio Güemes. La verdad que me parece un tema que es muy interesante y divertido, porque es un tema que no es tan directo. Entonces vamos a comenzar mi exposición con el tema de NSP. Y primero y principal voy a comenzar con un subtítulo que me pareció bastante interesante y que tiene que empezar a hacernos pensar, que la NSP es generalmente un patrón histológico, pero siempre es un gran desafío diagnóstico. Y en los próximos minutos voy a explicar y voy a fundamentar esta frase que les dejo al comienzo. Talmadge King, una vez refiriéndose al NSIP, dijo que cuando el diagnóstico en NSIP, el trabajo recién comienza. Y esto en realidad expone la complejidad para el diagnóstico definitivo de a qué se debe la NSIP y cuál es la causa de la misma y cómo tratarla. Pero también la ley de Murphy dice que cuando no puedas convencerlos, confúndelos, por lo cual mi propósito en los próximos 40 minutos es no convertirme en un seguidor de la ley de Murphy y no confundirlos, sino convencerlos de cómo se debe estudiar un paciente cuyo diagnóstico probable sea NSP. Muy bien, vamos a comenzar repasando una clasificación de las enfermedades de intersticio, que habitualmente las dividimos en 4, las neumonías y del intersticio de causa conocida, las neumonías intersticiales idiopáticas, las enfermedades pulmonares granulomatosas y las entidades únicas como la proteinosis alveolar, la linfangiolidomiomatosis y las capilaritis pulmonares. De otras enfermedades intersticiales idiopáticas tenemos las mayores o las más comunes, que son la NSIP criptogénica, la bronquitis respiratoria con la enfermedad de intersticio pulmonar, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía organizativa criptogénica y la fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos las más raras, como el LIP, la neumonía intersticial linfoide, y la PPFI, que son más raras. Pero mi objetivo cuando les traje esta clasificación es decirles cuál es el problema. El problema es que todos estas neumonías, en todos estos escenarios, uno puede encontrar que la NSIP puede ser parte del diagnóstico de estas enfermedades. Puede ser parte de NSIP secundaria a drogas, enfermedades del tejido conectivo, a neumonías hereditarias, a enfermedades intersticiales hereditarias, a la neumonía organizativa criptogénica, la parte de la biopsia de una fibrosis pulmonar idiopática, de las bronquitis respiratorias con enfermedad de intersticio, la neumonía intersticial no específica criptogénica, y el LIP puede tener áreas de NSIP, la cual puede complicar su diagnóstico. Vamos un poquito a la historia para comprender un poco cómo ha ido evolucionando el concepto y por qué es importante el concepto de NSIP. La primera vez que fue utilizado este término se lo utilizó William Travis en una revista de patología. Es un término que fue usado por primera vez a una entidad de anatomopatológica vinculada al HIV, y más tarde se empezó a describir que los pacientes con HIV sin neumocistis girovesi, hasta el 32% de los pacientes tenían unos cambios intersticiales que eran no específicos, que no coincidían con ninguna enfermedad en particular. Pero realmente el que marca la piedra fundamental, el hito fundamental en la historia, es el artículo de Kazakhstan y Fiorelli, que revisan 101 biopsias quirúrgicas en los cuales comienzan a marcar y definen lo que es la neumonía intersticial no específica. Primero, la diferencian como una entidad distinta de la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial descamativa y la neumonía intersticial linfoide, probablemente las entidades anatomopatológicas y intersticiales más conocidas en ese momento. Marcan que tiene una característica histológica principal, que es la uniformidad temporal, o sea que toda la biopsia muestra la misma característica, el mismo comienzo de enfermedad. Describen 3 tipos de enfermedad, que tenemos la enfermedad tipo celular, la enfermedad mixta
y la enfermedad fibrosante en el extremo, contrariamente a la celular, resaltan el mejor pronóstico que tiene con lo que era conocido en ese momento como la neumonía intersticial usual, y hablan de las implicancias diagnósticas de qué conlleva el hacer el diagnóstico de neumonía intersticial no específica, lo cual vamos a repasar. Esta descripción de Kasseckstein y Fiorelli lleva a una modificación de lo que eran las clasificaciones de las neumonías intersticiales idiopáticas, las cuales eran la clasificación original de Lievo, describía la neumonía intersticial usual, la descamativa, la bronquitis obliterante con neumonía de organización, que luego pasó a denominarse neumonía organizativa, la neumonía intersticial linfoidea y la neumonía intersticial a células gigantes, que hoy sabemos que es una neumonía por exposición. Luego de esta descripción de Kasseckstein y Fiorelli, Kasseckstein y Mayer, comienzan a una nueva clasificación de las neumonías intersticiales idiopáticas con la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial descamativa, hablan de la neumonía intersticial aguda, lo que es conocido como la enfermedad de Hammer-Rich, y la neumonía intersticial no específica comienza a ser tomado como otra posibilidad de neumonía intersticial idiopática a partir de 1997. Pero en el curso de la evolución se comienzan a ponerle un poco más en contexto estos dos patrones, donde la neumonía intersticial no específica se lo considera que puede estar asociado a enfermedad de tejido conectivo, a neumonías por hipersensibilidad, a inducida por drogas, a infecciones, a inmunodeficiencias, incluye el HIV, acuérdense la descripción original, como causa no detectable, como puede ser idiopática o criptogénica, lo mismo que el patrón fibrosante, enfermedad de tejido conectivo, neumonías por hipersensibilidad, enfermedad por drogas, infecciones, o idiopática. Pero lo más importante de todo es que además Travis describe que estos patrones histológicos pueden tener otros patrones histológicos asociados, lo cual les hace mucho más difícil el diagnóstico diferencial de definir qué es lo que tiene el paciente en su intersticio pulmonar. Pero lo que sí que es claro, queda claro, es que hay una diferencia pronóstica, donde la NSIP fibrosa tiene un curso evolutivo no tan bueno como la neumonía intersticial no específica de tipo celular, pero no tan malo como la neumonía intersticial usual. Posteriormente a esto, en el 2008, hay una reunión sponsoreada por la American Thoracic Society, donde claramente describen que la neumonía intersticial no específica idiopática es una entidad por sí misma como enfermedad idiopática, que uno puede no encontrar la causa, y que tiene un curso evolutivo, probablemente de curso evolutivo intermedio entre la no específica celular y la no específica fibrosante, pero siempre dependiendo el patrón anatomopatológico que se encuentra en la biopsia. Con respecto al pronóstico, el trabajo más importante de la evaluación pronóstica de NSIP lo hace el grupo del Brompton, con Atol Wells como principal autor, donde encuentra que el curso evolutivo de la neumonía intersticial específica tiene dos momentos. El primer momento de mortalidad temprana, donde depende principalmente de las pruebas de función pulmonar basales, donde en los primeros 2 años aproximadamente dependen de la FBC y la difusión a nivel basal del paciente. Y luego de los 2 años comienzan a separarse las curvas, siendo distinta la sobrevida de los pacientes que tienen UIP y neumonía intersticial no específica. Cuando uno ve mejor por qué se diferencian tanto, es porque la UIP tiene menor probabilidad de mantener su difusión, sus pruebas funcionales estables o mejorar. En cambio, la neumonía intersticial no específica tiene menos chances de deteriorar su capacidad de su prueba de función pulmonar, dándole claramente que la alteración, o sea, la variación de las pruebas funcionales en el tiempo es lo que marca pronóstico a largo plazo, teniendo el patrón anatomopatológico de NSIP mayor probabilidad de estabilización o mejoría que el patrón anatomopatológico de neumonía intersticial usual.
Con respecto a la clínica, los pacientes tienen los mismos síntomas que cualquier enfermedad de intersticio pulmonar. Tos, disnea, rales finos, claving. Y entra muy en juego la importancia del examen físico extrapulmonar, donde el neumonólogo tiene que buscar hallazgos extrapulmonares como usar las úlceras orales, el gotrón, las manos de mecánico, la esclerodactilia, averiguar sobre pérdida de peso, rigidez matinal, Raynaud, la presencia de microstomía, telangiectasias, dolores musculares, eritema periungual, lesiones en mordedura de rata a nivel de los pulpejos de los dedos o síndrome SICA. Todos estos hallazgos que harán sospechar de que este paciente que presenta una enfermedad intersticial, que por ahí es compatible con el NSIP, tenga una causa de enfermedad de base, como enfermedad de tejido conectivo, como causa de esa alteración del intersticio pulmonar. Por otro lado, es muy importante el laboratorio, ya que todo paciente que se presenta con un NSIP de base, uno tiene que evaluar si no hay una enfermedad de tejido conectivo como causa de la misma. Y para eso va a ser muy importante la utilidad del FAN, la eritrosedimentación y la proteína C reactiva, el factor reumatoideo, la presencia del HIV, recuerden que el NSIP se ve en los pacientes que son HIV negativos, y se debe ampliar los autoanticuerpos según la clínica. Y también está recomendado repetir los mismos en forma frecuente, ya que puede haber seroconversión, o sea, pacientes que eran FAN negativos o que tenían distintos autoanticuerpos negativos. En el tiempo pueden ir positivizándolo y alertando sobre el desarrollo de una enfermedad de tejido conectivo, ya que muchas veces puede pasar que la enfermedad de intersticio pulmonar anteceda a la presencia de la enfermedad de tejido conectivo hasta en 1 año o 2 años. Es muy importante el interrogatorio del paciente para evaluar qué antígenos ha estado expuesto, principalmente para pensar o descartar neumonía por hipersensibilidad y exposiciones a drogas que haya tenido en el pasado. Muy bien, ¿qué patrón tomográfico se ve habitualmente en las neumonías en la neumonía no específica? Como todos recordamos, y para forma de diferenciarlo, la neumonía intersticial usual tiene un patrón característico. Tiene el gradiente ápico-basal, donde tiene mayor compromiso en las bases que en los ápices. Tiene un gran componente subpleural, donde la enfermedad se encuentra principalmente en el área subpleural, dejando el centro del pulmón un área casi sin afectar. Presenta panalización con varios hileras de quistes, bien a predominio subpleural, y tiene bronquiectasias por tracción, como vemos en esta zona que yo estoy marcando, que son bien principalmente periféricas, y tiene ausencia de consolidación y vidrio esmerilado. Estas serían las características más importantes a lo que llamamos neumonía intersticial usual comprobada tomográficamente. Aquí, ¿qué hallazgos tomográficos tenemos que tener presente en la neumonía intersticial no específica? Primero y principal, el vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es un hallazgo en los pacientes que tenían neumonía intersticial no específica. Puede verse en los lóbulos superiores, en las áreas centrales del pulmón o en las áreas periféricas. Algunos de este vidrio esmerilado puede estar asociado con la presencia de bronquiectasias por tracción, como marcamos en este tercer segmento del pulmón, donde vemos que el bronquio se ve donde no se debería ver. Y esto hace pensar que este vidrio esmerilado sea por fina fibrosis y no por inflamación alveolar. También podemos ver que este vidrio esmerilado a nivel basal es bien central, tiene áreas de bronquiectasias por tracción a nivel central y, contrariamente a lo que pasa con la neumonía intersticial usual, tiene un área subpleural la cual casi no tiene compromiso. O sea, vemos que tiene compromiso central y en la periferia tiene menos compromiso, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, donde tenemos como esta media luna subpleural donde el pulmón no se encuentra involucrado. En esta tomografía de un paciente que tiene mayor evolución, vemos lo mismo. Vemos las bronquiectasias por tracción centrales, el compromiso de la parte central del pulmón y toda la parte del pulmón que tiene mucho menor compromiso que el área central, dándole esta característica que es casi patognomónica de la neumonía intersticial no específica en la tomografía.
Entonces, resumiendo, predominancia de los lóbulos inferiores, sin compromiso subpleural, la presencia de vidrio esmerilado, patrón reticular acompañante, bronquictasias por tracción, pueden tener o no tener consolidación, y esto lo vamos a ver más adelante, y raramente se ve panalización. Ahora, a nivel tomográfico podemos tener patrones asociados. Generalmente estos patrones asociados se ven patrón asociado entre neumonía intersticial no específica y UIP. Es de mal pronóstico, y esto es complicado de diferenciar la UIP tomográfica y la NSP, o sea, la presencia de vidrio esmerilado en un paciente que tiene panalización. ¿Qué es? ¿Es una neumonía intersticial no específica con panalización o es un paciente que tiene patrón de neumonía intersticial usual, sea por fibrosis pulmonar idiopática, que ha sufrido una exacerbación aguda y tiene vidrio esmerilado? Difícil saberlo. La asociación de neumonía intersticial no específica con neumonía organizativa, o sea, consolidación, y esto es muy sugestivo de miositis, y característicamente se describe el signo de panqueque, como vemos en la tomografía de abajo, donde tenemos un área de consolidación por arriba de los diafragmas, que bien característica de las pacientes que tienen miositis, y esto le acarrea mal pronóstico. Y por último, un tercer patrón, que es el de neumonía intersticial no específica, asociado a patrón de neumonía por hipersensibilidad, donde va a haber una superposición del vidrio esmerilado, donde puede haber vidrio esmerilado, pero vidrio esmerilado centrilobulillar que haga pensar en neumonía por hipersensibilidad sobreagregado al vidrio esmerilado difuso, por lo cual es difícil saber si ese patrón tomográfico de NSP, o sea que tiene predominio en lóbulos basales, que tiene esa media luna de subpleural de no afectación, si tiene ese es causado por una neumonía por hipersensibilidad o por alguna otra causa. ¿Qué hallazgos anatomopatológicos tenemos en la neumonía intersticial no específica? Como dijo Kazakhstan y Fiorelli en su descripción inicial, tenemos una homogeneidad espacial y temporal característica. Cuando uno ve la biopsia, uno ve que toda la biopsia es relativamente homogénea, no como en la neumonía intersticial usual, donde ve heterogeneidad temporoespacial. Vamos a ver un infiltrado mixto de linfocitos y células plasmáticas en los septos alveolares. Vemos que los septos alveolares tienen un infiltrado linfocitario y tiene acentuación del intersticio peribronquiolar con fibrosis colágeno, pero con ausencia de focos fibroblásticos. Característicamente, la NSIP no tiene focos fibroblásticos, lo que la diferencia de la neumonía intersticial usual. Tenemos dentro de la NSIP anatomopatológica, tenemos dos grupos. El primer grupo, que es una neumonía intersticial celular con muy poco depósito de colágeno, la cual le va a dar un pronóstico a largo plazo mejor. Y un segundo grupo en el otro extremo, que es una neumonía intersticial celular con fibrosis y distorsión de la arquitectura, que tiene peor curso evolutivo y que tiene peor chance de responder al tratamiento que se le dé a la neumonía intersticial no específica. Ahora, ¿con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Porque generalmente la neumonía intersticial no específica es un diagnóstico anatomopatológico o tomográfico que se da generalmente en el contexto de otras enfermedades. Y esto fue claramente remarcado en el artículo original de Kazakhstan y Fiorelli, donde ellos reconocen que las neumonías intersticiales específicas se dan en el escenario de una enfermedad del tejido conectivo basal, la inhalación de polvos orgánicos y producción de neumonía por hipersensibilidad, el momento de resolución lenta de una injuria pulmonar aguda, un área no representativa de biopsia de lo que se llamaba en ese momento BUP, que hoy conocemos como neumonía organizativa, o un paciente que tenga diagnóstico, que tenga una neumonía intersticial usual, que el área de biopsia haya sido no representativo y veamos un área que tiene neumonía intersticial no específica en un área no representativa de lo que es la neumonía intersticial usual. Recordemos que puede haber heterogeneidad interlobular en los pacientes que tienen neumonía intersticial, neumonía UIP, donde puede haber lóbulos que tengan biopsia de UIP y biopsias de NSIP, donde el pronóstico a largo plazo va a ser el pronóstico de la UIP. Muy bien. Entonces, cuando uno tiene un paciente que consulta con una neumonía de NSIP, ¿qué le tiene que pedir uno al patólogo? Al patólogo le tiene que pedir
Bueno, y dentro de esa NSIP, donde vemos un patrón homogéneo de infiltración en los septos, un infiltrado inflamatorio con linfocitos y plasmocitos, ¿hay algo que nos haga pensar en alguna otra enfermedad? Parece NSIP, pero si uno mira bien, puede haber focos fibroblásticos, lo cual les hace pensar que este paciente tenga una neumonía intersticial usual con una mala biopsia, una área de biopsia no representativa de la neumonía intersticial usual. Entonces nos hace pensar si ese paciente con esa biopsia puede tener una neumonía intersticial usual y sea en realidad no una neumonía intersticial no específica criptogénica, sino una fibrosis pulmonar idiopática. Puede haber superposición de patrones, o sea que ese patrón que tenga neumonía intersticial no específica, que sea bien homogéneo, cuando uno lo mira mejor, uno encuentra áreas de organización intraalveolar, esa superposición entre NSIP y neumonía organizativa, y esto nos va a hacer pensar principalmente en enfermedades del tejido conectivo. Y también tenemos que recordar que la NSIP puede ser parte del patrón anatomopatológico de la neumonía por hipersensibilidad. Entonces, en un paciente que tiene una NSIP tomográfica, anatomopatológica, se biopsia, tomográfica, se biopsia, se consigue una anatomopatología que tiene NSIP, cuando el patólogo comienza a mirar y a disecar un poco más la biopsia, uno puede encontrar células gigantes multinucleadas con los corpúsculos de Schaumann, donde ve que este paciente tiene en realidad una NSIP secundaria inhalación. ¿Por qué? Porque la NSIP es parte de los diagnósticos anatomopatológicos de la neumonía por hipersensibilidad. Y es muy importante en ese punto separar si la NSIP es celular o fibrótica, ya que le va a dar distinto pronóstico, ya que la neumonía por hipersensibilidad fibrótica se da en el contexto de la neumonía intersticial no específica fibrótica, neumonía intersticial usual por neumonía por inhalación, por neumonía por hipersensibilidad, o con metaplasia peribronquiolar. Esto está muy bien explicado en este diapositivo, donde claramente vemos que el pronóstico de los pacientes con neumonía intersticial fibrótica es completamente distinto a los pacientes que tenían neumonía intersticial no específica celular con respecto a su curso, donde la mayoría de los pacientes que tienen neumonía organizativa y neumonía intersticial no específica celular por neumonía por hipersensibilidad están vivos, donde más del 50% de los pacientes que tenían neumonía intersticial fibrótica por neumonía por hipersensibilidad muere o tiene mal curso evolutivo. Entonces, como dijimos, cuando un paciente tiene neumonía intersticial no específico en la anatomía patológica, tenemos que recorrer un amplio diagnóstico diferencial, que no sea no específica, lo cual es un diagnóstico de exclusión, que no sea una neumonía por hipersensibilidad, que este paciente no esté tomando drogas, que este paciente no tenga alguna enfermedad del tejido conectivo, que no haya tenido una neumonía descanamativa, que no haya tenido un DAT previo, que no haya tenido una neumonía eosinofílica previa, puede haber tenido como antecedente una histiocytosis por células de Langerhans, que sea al borde de una lesión de neumonía organizativa, que haya tenido hemorragia alveolar previa, enfermedad venoclusiva previa, y que sea un foco que de mala biopsia de neumonía intersticial usual. Por lo cual, en realidad, el diagnóstico de neumonía intersticial no específica acarrea un montón de diagnósticos diferenciales, los cuales tienen que ser compartidos con el anatomopatólogo que ve esa muestra. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se sabe es que el patrón tomográfico y anatomopatológico de neumonía intersticial no específica es el principal patrón que se ve asociado a las enfermedades del tejido conectivo, donde la mayoría de las esclerodermias y las miositis tienen como patrón anatomopatológico neumonía no específica, casi todas las enfermedades del tejido conectivo no diferenciadas, y más del 50% de las enfermedades de Sjögren y artritis reumatoidea tienen neumonía intersticial no específica, por lo cual, cuando uno ve en una tomografía o en una biopsia que el paciente tiene neumonía intersticial no específica, lo primero que uno tiene que descartar es que no tenga una enfermedad de tejido conectivo como enfermedad de base que está produciendo este patrón, el patrón de compromiso intersticial pulmonar. Lo que es interesante es que la sobrevida de la esclerodermia no difiere si tiene como patrón anatomopatológico o tomográfico NSIP o UIP, ya que el curso evolutivo es distinto. No así en la artritis reumatoidea,
hay pacientes que tienen artritis reumatoidea con compromiso tomográfico de UIP o anatomopatológico de UIP que tienen un mal curso evolutivo. Cuando tienen un patrón de NSIP, el curso evolutivo es mejor, una sobrevida media que va más allá de los 8 años, no así la sobrevida media cuando tienen patrón UIP, que se asocia a los 3 años y medio como tuviera fibrosis pulmonar idiopática. Lo mismo que el IPAF. La IPAF original tenía un curso evolutivo muy similar a lo que era la fibrosis pulmonar idiopática, pero cuando uno separa las IPAF por patrón anatomopatológico, uno encuentra que si el patrón anatomopatológico de la IPAF no es UIP, el curso evolutivo es muy similar a todas las enfermedades de tejido conectivo con compromiso intersticial, siendo la IPAF con UIP el curso evolutivo muy similar a la fibrosis pulmonar idiopática. Muy bien, hasta ahora hemos visto del patrón anatomopatológico, hemos hablado de la biopsia, hemos hablado de qué buscar en la biopsia, hemos hablado de qué buscar en la tomografía. Ahora, el desafío diagnóstico va más allá. ¿Por qué? Todos tenemos claro que si el paciente tiene una enfermedad del tejido conectivo y tiene un compromiso intersticial pulmonar, es muy fácil ponerse de acuerdo en la discusión multidisciplinaria que este paciente va a tener un compromiso intersticial de una enfermedad del tejido conectivo, siendo el acuerdo entre los patólogos sin los datos radiológicos y sin los datos clínicos, y los radiólogos sin los datos patológicos y sin los datos clínicos, bastante malo. Dándole los datos clínicos un escenario que hace más fácil el diagnóstico definitivo. Ahora, cuando el paciente no tiene datos clínicos para darle un contexto de enfermedad, el acuerdo del diagnóstico multidisciplinario es bastante malo, lo mismo que el acuerdo entre patólogos y el acuerdo entre radiólogos. Lo cual hace que los datos clínicos sean de vital importancia en el diagnóstico anatomopatológico, ya que saliendo de la UIP y el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática para los radiólogos y para los patólogos lo mismo, el acuerdo interobservador de los otros patrones de NSIP o de enfermedad del tejido conectivo sin los datos clínicos es bastante malo. Muy bien. Entonces, cuando uno tiene una muestra anatomopatológica que habla de NSIP, lo primero que tenemos que pensar es, ¿puede tener este paciente NSIP idiopática? Para eso tenemos que estar seguros que este paciente no tenga inflamación bronquiolocéntrica crónica con fibrosis, porque eso nos va a hacer pensar de hipersensibilidad. No tenga focos fibroblásticos de distribución subpleural, porque eso nos hace pensar de neumonía intersticial usual y fibrosis pulmonar idiopática. Nos va a hacer pensar si este paciente tiene enfermedad multicompartimental, que tenga compromiso vascular, que tenga compromiso de folículos linfoideos, que tenga compromiso de pleuritis, y eso nos va a hacer pensar en una enfermedad del tejido conectivo. Si no tiene si tiene macrófagos pigmentados y NSIP, por los cuales nos va a hacer estar pensando que tiene una NSIP asociada a tabaquismo, como una enfermedad de intersticial pulmonar asociada a tabaquismo. Que no tenga organización intraalveolar, y nos va a hacer pensar en una neumonía organizativa con NSIP, lo cual nos va a estar hablando de una miositis. Que no tenga NSIP eosinófilos, que puede darse en el contexto de una neumonía eosinofílica de larga data. Que no tenga inflamación crónica linfocítica y NSIP, lo cual nos hace pensar que por ahí estamos en presencia de una neumonía intersticial linfoidea. Y que no tenga historia de neumonía, que no tenga historia de distrés respiratorio, que nos hace pensar en el neumonía intersticial no específica, secundario o de larga data, luego de un daño alveolar difuso. Entonces, si el paciente tiene un diagnóstico de la enfermedad de tejido conectivo y la tomografía es compatible con el NSIP, el acuerdo es válido, es fácil y no vale la pena la biopsia. En cambio, si el paciente no tiene enfermedad de base, la NSIP plantea un desafío diagnóstico muy importante, ya que hay una superposición de patrones que tenemos que advertir. La variabilidad interobservadora en patólogos y en radiólogos es mucho y que mejora con la discusión multidisciplinaria. Por lo cual, si el paciente no tiene una enfermedad de base en las cuales podemos apoyarnos para el diagnóstico definitivo, el diagnóstico multidisciplinario es muy importante, ya que nos va a dar un grado de confianza para el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, aquí llegamos ya al tratamiento. Lo más importante es que no hay estudios randomizados doble ciego para NSIP,
ni NSAIP idiopática. Hasta ahora nadie ha hecho un estudio. Hay gran variedad de reportes de series de casos y hay estudios de tratamientos en enfermedades de tejido conectivo que van a tener distinta prevalencia de NSAIP. Generalmente, lo que se sugiere es utilizar el comportamiento de la enfermedad para iniciar el tratamiento y la potencial reversibilidad. Cuanto mayor sea el componente de vidrio esmerilado, más reversible va a ser. Cuanto mayor presencia de bronquiectasias por tracción y fibrosis, menor reversible va a ser. Entonces, lo que tenemos que ver es si ese paciente va a requerir solamente observación y control o inmunosupresión y reevaluación dependiendo del grado de reversibilidad. Pero en líneas generales el tratamiento se basa en corticoides o con inmunosupresores. Los corticoides, hay múltiples estudios que muestran que los pacientes responden a los corticoides. La tasa de respuesta es variable y algunos han reportado que hasta tienen más del 50% de respuesta a la capacidad vital forzada. Y generalmente va a depender del tipo de NSAIP. Cuando el NSAIP es celular, tiene más respuesta que la NSAIP fibrosa, ya que la NSAIP fibrosa tiene mayor depósito de colágeno que no responde al tratamiento con corticoides. En un reporte de Lee, de una revista coreana, muestra que el 86% de los pacientes con patrón de NSAIP responde a corticoides, va a depender la dosis, pero que es muy difícil el destete. Y las dosis generalmente recomendadas son de 0 a 1 miligramo kilo de peso de meprednisona, y si el paciente tiene un NSAIP fulminante, se sugiere dar corticoides endovenosos. Generalmente, otra posibilidad terapéutica es la utilización de ciclofosfamida. Y acá tenemos varios escenarios. Generalmente se los usa en combinación con corticoides, y los únicos estudios que han randomizado eso son en esclerodermia, el escleroderma Lang-Stadium 1 y 2, o también hay estudios en los cuales muestran que se utiliza ciclofosfamida en cohortes de pacientes con enfermedad de tejido conectivo, donde la mínima cantidad de pacientes tiene esclerodermia. Repasemos un poquito los datos del uso de ciclofosfamida en el escleroderma Lang-Stadium 1 y 2. El escleroderma Lang-Stadium 1 utilizó ciclofosfamida versus placebo, donde vemos que los pacientes que tienen ciclofosfamida tienden a preservar más la función pulmonar que los pacientes que utilizan placebo. Y cuando uno randomiza micofenolato o ciclofosfamida, la preservación de función pulmonar es bastante similar entre el micofenolato y la ciclofosfamida. Cuando uno utiliza ciclofosfamida en los pacientes que tienen neumonía intersticial no específica avanzada, ¿está bien? O sea, pacientes que tienen patrón de neumonía intersticial no específica, y en este grupo de este trabajo que muestro son solamente 7 pacientes biopsiados, y el resto tenían patrón de NSAIP tomográfico o NSAIP con neumonía organizativa. Los pacientes venían deteriorándose, el 51 pacientes venían deteriorándose, y luego del tratamiento tendieron a la mejoría el 41% y a la progresión el 11%, y uno murió, pero todos venían deteriorándose. Cuando uno ve, generalmente ve que los pacientes que tienden a mejorar en este trabajo son los pacientes que tienen la superposición entre neumonía intersticial no específica y neumonía organizativa, no habiendo tanto respuesta en los pacientes que tienen patrón puro de neumonía intersticial no específica. Muy bien, también se puede utilizar en el tratamiento de la neumonía intersticial no específica la combinación con azatioprina o micofenolato. El objetivo es la estabilización, se usan en combinación con corticoides, se lo puede utilizar luego de inducción con ciclofosfamida, generalmente es seguro, tiene buena tolerancia y es bastante efectiva. Y como vemos de estos datos del trabajo del escleroderma Lang-Stadium 2, vemos que los pacientes que completan el tratamiento tienen la misma preservación de función pulmonar, los pacientes con esclerodermia que utilizan micofenolato o azatioprina, aunque en el panel de la derecha lo que vemos es que es más probable que los pacientes que toman ciclofosfamida dejen de tomarla por intolerancia digestiva. Menos probable el micofenolato. Muy bien, también podemos utilizar el micofenolatos en otras enfermedades, en enfermedades intersticiales asociadas a enfermedades de tejido conectivo. Este probablemente es el estudio más grande de un solo centro que se utiliza el micofenolato, que no es randomizado. Se lo utiliza como ahorrador de corticoides en el 50% de los casos y se utiliza como reemplazo tratamiento previo
en el otro 50% de los casos. Algunos porque no responden a cetoprina y los otros en reemplazo a la ciclofosfamida que se utilizó en inducción. En este grupo de pacientes, un tercio más o menos tenía esclerosis sistémica. Lo que vemos es que es muy efectivo en la reducción de corticoides. Acá vemos las dosis de corticoides pretratamiento, y luego de la inducción del micofenolato, la introducción del micofenolato, uno puede conseguir reducción de hasta 5 miligramos de corticoides por día. Vemos además que este grupo de pacientes, que el micofenolato tiende a estabilizar la función pulmonar, tanto en los pacientes que tienen una biopsia o tomografía de UIP, como en los pacientes que no tienen UIP como patrón tomográfico o anatomopatológico, tiende a estabilizar la función pulmonar. Lo que sí es claro que no tiende a mejorarla, no tiende a estabilizar la función pulmonar. Entonces, ya hemos hablado de los corticoides, hemos hablado de la evidencia de la ciclofosfamida y del micofenolato, y ahora vemos qué datos tenemos para el tratamiento del NSIP con rituximab. Hay muchos estudios pequeños y retrospectivos, la mayoría hablan de mejoría o estabilización de la función pulmonar, y generalmente se lo reserva como medicación de rescate luego de la progresión pese a los corticoides con los inmunosupresores. Esta es una serie de pacientes de un estudio del Brontum y la gente de Mantova, donde vieron la experiencia en 50 pacientes donde tenían un montón de diagnósticos: enfermedad de tejido conectivo, principalmente con miopatías inflamatorias, esclerosis sistémicas, neumonías por hipersensibilidad algunos y otras enfermedades. Lo que se ve que en la utilización de micofenolato en pacientes que venían de rituximab en pacientes que venían deteriorando, tiende a mejorar la capacidad vital forzada en estos pacientes. Pero cuando uno diseca bien un poco estos datos por qué se dieron, uno ve que en realidad la mayoría de las mejorías se vieron en los pacientes que tenían enfermedad de intersticial pulmonar asociada a enfermedad de tejido conectivo que venían deteriorando, que se les utiliza rituximab. Y si uno se fija mejor, de los pacientes que respondieron, la mayoría de los pacientes, 50% de los pacientes que respondieron tenían miositis inflamatorias, comparado con otras enfermedades de intersticial pulmonar asociadas a enfermedad de tejido conectivo, que solamente mejoraron 4 de 22. Obviamente esto no tuvo significancia estadística, esto no es un estudio randomizado doble ciego, pero marca por ahí un escenario de utilización de rituximab. Ahora, más allá de los corticoides, los inmunosupresores, también se han intentado la utilización de pirfenidona y nintedanib, que son los dos antifibróticos que disponemos actualmente, en este escenario. ¿Y cómo se los ha probado? Primero, el primer estudio que tenemos evidencia es la utilización de nintedanib en esclerodermia sistémica, el estudio denominado SENSIS. Se randomizaron dos ramas de 580 pacientes que tenían compromiso intersticial pulmonar por esclerodermia, donde tenían más del 10% de afectación tomográfico y más del 40% de FBC. Y se los randomizó a placebo versus nintedanib, y que tenían un objetivo primario que era la FBC a 56 semanas. Lo que se vio es que la diferencia a 56 semanas fueron 41 mililitros por año, siendo máximo en aquellos pacientes que no tomaban micofenolato de base, siendo la diferencia casi de 60 mililitros en este grupo de pacientes. En cambio, si los pacientes tomaban micofenolato, el agregado de nintedanib solamente producía una diferencia de 26 mililitros por año. Ahora, cuando uno ve qué cantidad de pacientes que tomaba nintedanib versus placebo le cayó más de 10% de la FBC en el año, las diferencias fueron claramente no significativas, teniendo el 18% de los pacientes que tomaban placebo caída de más del 10% de la FBC en un año, y siendo el 16.7% la cantidad de pacientes que le cayó el 10% de la FBC tomando nintedanib en un año. Y este dato fue claramente no significativo, con un odds ratio de 0,91. La pirfenidona está siendo estudiada en el escleroderma sistémica, esto está viéndose en el escleroderma Lang Study 2, se están randomizando 150 pacientes con una FBC por debajo de 80% y con compromiso de vidrio esmerilado en la tomografía computada, predominantemente
compromiso por el NSAID en esclerodermia, y se los randomiza a dos más ramas, una rama con micofenolato y perfenidona y otra rama con micofenolato y placebo. El objetivo es la FBC a 18 meses y se calcula que los datos van a estar en abril del 2021. Muy bien, y por último, se utilizó nintedanib en un UIP no FPI. ¿Por qué lo titulo de esta forma? Porque en realidad este estudio se llamó el estudio INVIL, donde randomizaron la utilización de nintedanib en pacientes que tenían compromiso intersticial pulmonar y tenían progresión de la enfermedad, o sea, tenían una fibrosis progresiva. Randomizaron 660 pacientes con varios tipos de enfermedad intersticial, neumonía por hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes, neumonía intersticial no específica idiopática y neumonía no clasificable. Cuando vemos un poquito del tipo de qué patrón tomográfico tenían los pacientes que tenían enfermedad autoinmune, el 75% tenía patrón tomográfico de UIP. En los pacientes que tenían neumonía intersticial no específica, el 57% tenía patrón de UIP, por lo cual acá llama la atención que tuvieran patrón tomográfico de UIP las neumonías intersticiales no específicas. Pero bueno, ¿qué dio este trabajo? Dio que la diferencia a un año, el placebo caía 187 mililitros en el año, el nintedanib caía 80 mililitros en el año, pero principalmente gracias al patrón UIP. Como vemos, las diferencias en el patrón UIP son 210 mililitros de caída en el año utilizando el placebo y 82 mililitros en el año utilizando el nintedanib. Cuando uno mira el suplemento de la presentación, uno ve que los otros patrones fibróticos, o sea, los otros patrones no UIP, y acá no diferencian el patrón NSIP, claramente tienen menos efecto el nintedanib que los patrones que tienen UIP. Y cuando uno pone a comparar las dos curvas de deterioro, de caída en los estudios randomizados con nintedanib, vemos que en el panel de arriba vemos el Censis, que le cae 52 mililitros a la rama nintedanib y 93 mililitros en la rama placebo, y este es un estudio principalmente donde el compromiso intersticial por esclerodermia es por NSIP. En cambio, en el estudio de abajo, vemos que la rama que utiliza placebo cae el doble que en la rama del Censis, 180 mililitros por año, y 80 mililitros la rama placebo. Y vemos que en este estudio el principal patrón anatomopatológico es el patrón UIP. Entonces, claramente nos hace pensar que los antifibróticos probablemente sean muy efectivos en el deterioro de la función pulmonar en aquellos pacientes que tienen patrón UIP y sean mucho menos efectivos en el frenar el deterioro de función pulmonar en los que tienen patrón NSIP. Bueno, ya terminando esta charla les quiero traer algunas conclusiones y principalmente es que la NSIP es generalmente un patrón histológico asociado a otras patologías, enfermedad de tejido conectivo, IPAF, neumonía por sensibilidad o toxicidad pulmonar por drogas, que dentro del patrón histológico hay distintas variantes, fibrosante y celular, y asociaciones con otros patrones como la neumonía organizativa o neumonía por hipersensibilidad. Es rara la forma idiopática y está bastante representada esta forma idiopática en este estudio, en el estudio INVIL. El tratamiento tradicionales con esteroides más o menos azatioprina, que se puede utilizar micofenolato o ciclofosfamida en forma alternativa, que el rituximab es una opción, principalmente en aquellos pacientes que tienen asociación de patrón con neumonía intersticial específica y neumonía organizativa, y que los antifibróticos demuestran algún efecto luego del tratamiento inmunosupresor. En el INVIL, el antifibrótico fue de tercera o cuarta línea, luego de que han fallado los otros esquemas inmunosupresores. Y por último, y que no me referí en esta charla, siempre recuerden que el trasplante de pulmón es una alternativa efectiva en aquellos pacientes que tienen enfermedad intersticial e insuficiencia respiratoria y no tienen otro compromiso extrapulmonar que les acorte la vida. Bueno, desde ya muchas gracias, me quedo, cualquier duda me pueden escribir, mi dirección de correo es maremasei@gmail.com. Cualquier duda o cualquier bibliografía que ustedes quieran me la piden, yo se las envío. Les agradezco muchísimo. Y bueno, y vuelvo a vuelvo a agradecer a la doctora Quadrelli el haberme invitado a participar de
del curso, y quiero agradecerle a todos ustedes su atención en casi estos 40 minutos de exposición. Muchas gracias.